Hey, soy el Salas y hoy vamos a hablar de esta figura, el Iron Man Mark 43 de Dragon. Y al menos es lo que yo quería haber hecho, pero en realidad cuando he estado jugueteando un poco con ella, pues... Resulta que esta figura se le rompió el Core Frame. Si no has pillado esta referencia, espera que hagamos vídeos sobre Gundam. Pues el Core Frame o el núcleo de la figura resulta que es una puñetera soberana mierda de plástico que se ha roto. Así que me puse a desmontarla simplemente para intentar averiguar de qué manera podía repararlo y me he encontrado con... bueno... esto. Pero no os preocupéis porque he encontrado un digno sustituto para este primer vídeo del canal. Vamos a hablar de Galvatron. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Soy Galvatron. Galvatron es el heroico líder de los Decepticons, también conocido como Megatron, al menos hasta que Optimus Prime le pegó una paliza y fue prácticamente destruido. Hay que decir que el modelado y la pintura de esta figura son fantásticos. La figura está bien detallada, tiene un montón de relieves y la pintura está bastante bien aplicada. En fin, la poca pintura que tiene, porque hay que decir que la mayor parte de la figura es plástico, sin pintar, lo cual es estupendo para poder manipularlo sin tener miedo de que la pintura salte en pedazos. Pero no todo es bueno en esta figura, vamos a hablar de las cosas que son sencillamente cáncer. Hay que decir que la sensación al cogerla es que la figura es... bueno... Las juntas no son lo más resistente del mundo, las piernas, y los pies pues tampoco, lo cual hace que al intentar ponerlo en posiciones normalmente acabe en desastre. Además, la posición de este pedazo de cañón de fusión, obviamente es Galvatron, tiene que llevar un cañón de fusión, pero hay que decir que el cañón de fusión de Galvatron normalmente va montado en el lado, no en el frente. Desgraciadamente en esta posición el brazo no se puede mover, y de hecho... incluso al intentar levantarlo, estamos limitados en cuanto lo podemos levantar porque choca con esta hombrera. Hasbro, tan difícil era. O sea, vamos a ver, el brazo está hueco. ¿No podías haber hecho un agujero en este lado? Aquí, o aquí. O sea, has puesto el agujero aquí. ¿Qué te costaba ponerlo aquí en el lado para haber tenido un cañón lateral que hubiese permitido toda la variedad de movimientos posibles? Ay, por cierto, el cañón se lo podemos también poner en el otro lado para no discriminar a los zurdos de mierda. Ya está, ya me he ganado una cancelación en Twitter. Pero dejando a un lado el cañón, el plástico que han elegido para la figura, el color es sencillamente ¡fantástico! Obviamente no es representativo de lo que se vio en la película, pero tampoco lo intenta. Esta versión de Galvatron es un rediseño, es una versión libre. Entonces sí, podemos jugar con los colores y tal. Y personalmente considero que este color es mucho más bonito que el lila kawaii que utilizaban en la película. Obviamente cuando hablamos de la película de Transformers me refiero a la película de animación de los años 80, no a ese horror cinematográfico que hizo Michael Bay. ¡Estoy justo debajo del escroto del enemigo! Aunque hay que decir que hay ciertos problemas con respecto al plástico, y es que los colores no coinciden exactamente. Este plástico y este plástico son de tonalidades distintas, al igual que esta parte de aquí que está evidentemente pintada. Y no es el único, de hecho, si miramos aquí, podréis ver que tenemos claramente 3 colores de plástico distintos. Y ahora atacamos el mayor problema de esta figura, que es la cabeza. Veréis, con esta serie de juguetes Hasbro decidió que quería hacer una especie de gazpacho absurdo de todo lo que había funcionado previamente. Así que cogieron los conceptos del Headmaster, de los triples transformadores, y lo metieron todo a la vez en la misma figura. Lo que no puede acabar bien. Así que no sé si tenéis en mente un poquito cómo es Galvatron. Galvatron se supone que ha de tener una corona y que su cabeza es violeta. Excepto la cara es gris, pero todo el resto de la cabeza es violeta. Bueno, ¿cómo ha solucionado Hasbro este problema? Abriendo esta pantallita y sacando esto. Esto es la corona de Galvatron. Es una comedia de mal gusto. Esta corona no encaja. Podéis ver mi mano por atrás. No encaja de ninguna manera. Hay un espacio horroroso. Y además tiene el problema de que el movimiento de la cabeza se queda limitado a esto. No puedes moverla más. Ni arriba, ni abajo. Y derecha e izquierda solo esta mierda. Lo que hace que cuando yo tengo esta figura en las manos, normalmente escondo esa maldita mierda. Pero, ¿por qué Hasbro hizo esto? ¿Por qué no usan una cabeza directamente normal para Galvatron? Pues porque tuvieron una idea
más. No contentos con hacer un triple changer con un concepto de Headmaster, de cabeza que se transforma en otro robot, no solo hicieron esto, sino que además quisieron que todas las cabezas fueran intercambiables. Es decir, ¿os imagináis Optimus Prime con esta cara? Uno quedará en pie y el otro caerá. Bueno, eso sería una buena explicación para la psicopatía total del Optimus Prime de Michael Bay. ¡No, Optimus! Pero bueno, si dejamos esa corona de lado, ¿qué tal se mueve esta figura? Giro en la cabeza, no se mueve hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, se mueve, pero simplemente porque encaja mal. De hecho, si os lo curráis un poco, podéis conseguir un Galvatron con tortícolis. Un eje en las sombreras, los brazos se abren hasta aquí, giro de hombro, doble articulación en el brazo y... puta mierda. Sí, un Transformer de este tamaño, un clase Voyager y encima un líder de facción como es Galvatron, ni siquiera tiene derecho a que sus puños se muevan. No, la única articulación que hay en su puño es esta, que es básicamente para la transformación. Bueno, esto al menos permite que la figura llore por ser increíblemente mala. ¡No! ¿Por qué? Pasamos a la cintura y no tenemos giro de cintura, pero podemos hacer trampa. Es decir, si abrimos esto y dejamos este horror de espalda, #BlackLivesMatter, conseguimos giro de cintura. Estos pequeños laterales se abren, una buena patada y se mueven hacia atrás. Todo esto. Un maravilloso Van Damme. Giro aquí y la rodilla se mueve hasta aquí. Y si forzamos un poco lo que sería para el modo de transformación, podemos conseguir un poquito más. El pie se mueve todo esto y tiene esta lateralidad. Así que gracias a esos pies podemos conseguir unas posturas relativamente dinámicas, siempre y cuando no se muevan demasiado. Sí, porque esta figura viene con el problema, no sé si es solo mi copia o si son todas, básicamente es una figura que sufre del síndrome del espagueti. Aunque curiosamente una de las juntas más decepcionantes de esta miniatura es la cabeza. Este sistema no soporta el propio peso de la figura. El cañón aguanta el peso de la figura, pero la cabeza no. Lo que me hace preguntarme es si esta punta de aquí no se ha hecho precisamente para aguantar la cabeza en el sitio. Pero bueno, creo que es hora que hablemos de las transformaciones. Para sacar de nuevo la mano solo tenéis que apoyaros en esta pestañita y tirar hacia abajo. Y aquí tenéis el clásico modo cañón, que tiene sus propios defectos. El primero es esta pestaña de aquí que no encaja en nada, simplemente está ahí apoyada. Así que tiene una tendencia natural a abrirse con el movimiento de la propia cadera, que tampoco está sujeta a nada. Los pies no son paralelos al suelo. Debido a la articulación de carraca del hombro, básicamente pasas de esta posición a esta posición. Y en ambas está fuera del plano. Y el problema es que este es el único movimiento permitido para estas orugas. Una articulación de bola hubiera evitado este problema. Pero si no, en general, este modo es poco sólido. Las piernas tienden a separarse, puesto que esto es lo único que las mantiene unidas, básicamente a presión. En cuanto a las articulaciones, no hay. Y obviamente aquí tenemos la cabeza de Megatron, que también podemos convertir.
Aquí tenéis a Nucleon, el Headmaster de Megatron. Y esta figura básicamente pues te la metes por el culo. O la metes en el lugar especialmente diseñado para ella que veremos en el próximo modo. Y aquí tenéis el modo avión. Obviamente este modo avión puedes abrir la cabina, coger al pequeño núcleo, ponerlo en posición de pilotaje y meterlo ahí dentro. Sí, los problemas de piezas que no encajan siguen estando visibles en este modo, como podéis ver. Es decir, esto no encaja, esto no encaja, esto no encaja. Sí, pero este modo avión, por chulo que pueda haberse visto así, tiene ciertos problemas graves, como este. No había nada mejor que poner aquí. Los ingenieros de Avro no podían haber encontrado la manera de poner esta parte de aquí, que parece una tobera, en la parte donde se supone que debe ir una tobera. El medio de propulsión de esta nave son los huevos de Megatron. No es un avión, es un cangrejo. Una de las maravillas de esta figura es que Nucleon puede hacer un fistfucking a Megatron. Así que en resumen, a pesar de sus defectos, tengo que decir que me gusta. El color y el acabado de la figura es estupendo, como ya os he dicho. Los relieves, que no sé si apreciaréis bien en cámara, son geniales. Está bien pintada, bien modelada y solo tiene un par de defectos de mierda que de hecho podemos arreglar montando el cañón aquí y mandando la cabeza a la mierda. Pero hay un modo de arreglar esto. Podríamos intentar que esta cosa quede enganchada a la cabeza de Megatron, haciéndole un pequeño moldeado y retrabajado de la pieza, y sobre todo quitándola de este estúpido muelle. Si queréis ver el proceso de cómo hacemos ese cambio, decídmelo en los comentarios. Y claramente esta figura sufrió algún tipo de recorte de presupuesto. Si os fijáis bien, se ve que aquí habían planeado meter una articulación de carraca como la que tiene en el hombro, y al final no se ha puesto. La figura en general está bien. Y si consigo arreglar este desastre, quizás en el próximo vídeo podamos echar un ojo a...